electrónica. En ella vamos a reflexionar, como anticipaba esta mañana, sobre las nuevas obligaciones en materia de factura electrónica como oportunidad para la innovación. Y lo vamos a hacer de la mano de Juani Morcillo, que es profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ella es licenciada por nuestra universidad con premio extraordinario, doctora en Derecho también por esta universidad, diploma en Derecho Público del European Public Law Center. Y bueno, pues entre sus distintas líneas de investigación, pues han destacado particularmente en lo que ahora interesa, la relativa por un lado a la discapacidad y por otro lado a la administración electrónica. Ella es la investigadora responsable del grupo de investigación Discapublic y bueno, pues en esta ocasión, pues digamos la parte de la investigación que ha asumido es la relativa al uso de la factura electrónica. Y como comentarista, pues contamos con Alberto Palomar Olmeda, que él tiene la doble condición de profesor universitario de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid y magistrado de lo contencioso administrativo. Es autor de referencia en numerosos ámbitos del derecho administrativo, no solo en la cuestión del empleo público, donde sin duda ninguna es uno de los más reputados expertos en la materia, sino también en otras como el derecho deportivo y también el uso de los medios electrónicos en la administración pública. Recuerdo particularmente, señalo particularmente un libro que tiene sobre la factura electrónica, razón por la cual pues vimos oportuno invitarlo como comentarista. A ambos les doy, como siempre, las gracias y, Juani, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Isaac. Bueno, en primer lugar, pues tanto a José Antonio Moreno como a ti mismo, pues siempre pues es de agradecer este formato, ¿no?, del congreso en donde la teoría y la práctica van de la mano y siempre resulta del máximo interés. Simplemente porque así podemos tener esa pues, contribución mutua que es tan enriquecedora. Por otra parte, quiero agradecer especialmente a Alberto Palomar la flexibilidad que ha tenido para la preparación de esta intervención por diferentes circunstancias y entonces pues esa tranquilidad y esa flexibilidad y ese buen hacer que me ha mostrado en estos días pues tengo que públicamente agradecérselo. Me gustaría a ver si es posible compartir, a ver si ¿se ve? ¿Sí? Perfecto. ¿No se ve? Sí, vale. sí. Vale, Sí, es que sí estoy viendo gestos que sí, gestos que no, fenomenal. Bueno, pues quería, como digo, pues hacer una presentación a la vez que comento un poquito para estructurar la intervención y a la vez también pues controlar un poquito el tiempo. Bien, pues efectivamente el tema que se me ha un poquito pues adjudicado era el tema de la factura electrónica, las nuevas obligaciones y cómo de alguna manera o si de alguna manera pues se puede innovar o en qué sentido se puede avanzar. Desde luego vamos a ver que no tanto avanzar, sino cumplir con la propia normativa. Esto sería un poco lo relevante, aunque casi que en realidad me estoy adelantando a lo que puede ser igual la conclusión. Bien, pues como digo, en mi intervención quiero basarla en estos 6 aspectos, con la máxima brevedad que sea posible. Una primera introducción con algunas precisiones de carácter terminológico, que pueden resultar de interés para quienes a lo mejor no estén muy familiarizados con el tema de la factura electrónica. Después también unas breves pautas, unas breves indicaciones sobre el tema del marco regulador, sobre un poco cómo juegan las leyes, la ley de contratos, la ley de factura electrónica y la ley de procedimiento administrativo común. Después también una breve alusión, una breve referencia a cuál es la regulación de la ley de factura electrónica, la que pues un poco con el acrónimo LIFE me refería a ella, que es la ley de impulso de la factura electrónica. Luego, como no, una alusión al marco comunitario, al marco de la Unión Europea, una directiva que todavía no está traspuesta y esto, por esto decía que más que innovar, con que cumplamos, ¿no?, y con que transpongamos esa directiva, pues es suficiente. Y luego, como no, pues también hacer un enfoque de cómo algunas comunidades autónomas han regulado el tema de la factura electrónica y haré alusión también a un informe de la entidad SERES que ha sido publicado en abril de este año con relación al avance, un estudio comparativo del uso de la facturación electrónica por las empresas en función de qué comunidad autónoma estemos hablando. Entonces, puede resultar también de interés para acabar con algunas ideas que pueden ser, digamos, conclusivas, digamos, por decirlo de alguna manera. Bien, pues procedo entonces, en primer lugar, con esas precisiones, con esa introducción y esas precisiones. Y es que, bueno, me remonto hace casi 8 años con el informe CORA,
¿verdad? Que ya mencionaba que como consecuencia de la alta morosidad en el pago por parte de las administraciones públicas a los proveedores era necesario actuar. Y en ese sentido, el propio informe, como digo, de junio del año 2013, anunciaba el anteproyecto de la Ley de Impulso de la Factura Electrónica y de Creación del Registro Contable, la LIFE, ¿no? Un poco por ese acrónimo, que fue aprobada en diciembre del año 2013. La ley, en realidad, o lo que se pretendía o lo que se decía en ese informe CORA, pues era que había que agilizar los pagos, para mejorar los controles, para dar certeza de las facturas pendientes, para hacer un seguimiento de la morosidad y, en último caso, pues con ese indicador del periodo medio de pagos, pues intentar, en suma, lograr ese objetivo que señalo en verde, ¿verdad? La alta morosidad en el pago de las administraciones. Bien, de esta manera, pues como digo, en diciembre se aprueba la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y de creación de registro contable de facturas en el sector público de carácter básico, como enseguida veremos. Pocas pautas puedo dar por lo limitado del tiempo, pero ¿cómo se define una factura electrónica? Bien, pues a partir del documento de una definición más elemental como justificante de entrega de bienes o de prestación de servicios y que además puede servir como requerimiento de pago por el acreedor al deudor, cuando ya añadimos el matiz de lo electrónico, pues ahí es donde se pueden incorporar varios elementos, que además pues también han sido incorporados por diferentes leyes. Ya en la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, que era la Ley 56/2007, ya indicaba que pues era aquel documento que cumpliera los requisitos de la factura y que fuera electrónica, ¿verdad? Un documento electrónico y que además garantizase la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. Eso se decía en el año 2007. El Real Decreto del 2012, que es el que regula las obligaciones de facturación, ya decía que se tenía que expedir y recibir en formato electrónico. Y luego, bueno, pues también otro elemento que añade ya la directiva y que va en consonancia con su finalidad de interoperabilidad es de la automatización. O sea, es importante que el documento sea electrónico y permita su tratamiento automatizado, para lo cual va a tener que tener también un formato con una estructura determinada. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que eso es importante. El carácter electrónico que sea estructurado, porque ahora vamos a ver que hay facturas estructuradas y no de formato estructurado y no estructurado, pero las que nos va a interesar a nosotros son las de formato estructurado y que además permita su tratamiento automatizado. De ahí que haya dos elementos y dos conceptos que van de la mano y que son importantes. Y son, por un lado, los datos semánticos que tiene que tener la factura electrónica y, por otra parte, la sintaxis. Sería como el contenido y la forma. Digamos que la semántica son esos términos y los significados que se tienen que estructurar e interrelacionar lógicamente y que contienen los elementos esenciales de la factura, el contenido, pero luego está el lenguaje a través del cual ese contenido se exterioriza, que es la sintaxis. Y ahí es donde también pues, se tienen que establecer pautas comunes para que los diferentes operadores puedan recibir y emitir las facturas y las máquinas puedan efectivamente traducir o saber interpretar esos datos semánticos. Por tanto, semántica y sintaxis, contenido y forma, van de la mano. Bien, ¿qué más cuestiones? Bueno, pues efectivamente toda factura tiene unos elementos mínimos, como digo, están en ese Real Decreto del año 2012 de obligaciones de facturación. Establece pues los requisitos que tiene que tener, pues fecha, nombre y apellidos tanto de emisor como de receptor, domicilio, etcétera. Y luego también se establecen que puede haber otros adicionales. Y justamente en materia de contratación pública existen unos elementos adicionales que tienen que aparecer en la factura y que derivan pues, de que hay que identificar las unidades con la correspondiente codificación de los órganos de la administración que va a estar actuando en el correspondiente procedimiento. Lo que se llama el DIR 3, ¿no? Que se creó justamente pues, a partir del Real Decreto del año 2010 que fija el Esquema Nacional de Interoperabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, en ese directorio aparecen siempre los códigos correspondientes al órgano gestor, a la unidad tramitadora y al órgano contable que se va a encargar de la correspondiente gestión de la factura. Por tanto, esto es algo adicional que en las facturas electrónicas en el ámbito de la contratación tiene que aparecer. Los tipos, ya he mencionado que suele haber, que hay dos, el estructurado y el no estructurado. A nosotros, como ya he adelantado antes, nos interesa el estructurado, que es el que, aquel cuando se pueden generar automáticamente y, por tanto, proceder a su carácter automatizado.
¿Qué sería una factura con formato no estructurado? Pues pensemos en una imagen que se sube a un servidor, ¿no? Y que puede ser un fichero PDF. Pero claro, ahí hay que hacer un tratamiento adicional y por tanto no puede hacerse un tratamiento automatizado. Por eso el carácter estructurado es fundamental, ¿vale? Bien, ¿cuáles son las ventajas? También adelanto aquí un poco de conclusión de por qué hay que actualizar la normativa, ¿no?, a este respecto. Las ventajas que ofrece la facturación electrónica respecto de la factura en papel está clara. Ahorro tanto de papel como de gastos, como de tiempo. La evitación o reducción de posibles errores humanos y, por tanto, también de la probabilidad de falsificación. Pues también en su caso se contribuye al medio ambiente, como también facilitaré algún dato, ¿no? Desde el momento en que al no existir el papel, pues desde luego los árboles también y las tintas químicas, etcétera, pues también tienen un coste social con el medio ambiente. Bien, y a la vez que existen esas ventajas también están los retos. Antes se acababa de comentar, ¿no? El tema de la formación es fundamental. Con esto también justamente con el tema que el año pasado Isaac pues no expuse en el seminario, que era justamente del tema brecha digital y contratación pública. Si algo quedó claro en ese seminario era que era fundamental la formación para las pymes, ¿verdad?, que eran la mayor porcentaje, o las que constituyen el mayor porcentaje de contratistas, ¿no?, de sujetos que contratan con la administración. Por tanto, la formación va a ser muy importante y en este sentido, la propia Ley de Contratos del Sector Público, en su disposición final sexta, establece que el Consejo de Ministros adoptará las medidas necesarias para facilitar la emisión de facturas por las personas y entidades que contraten con el sector público, garantizando la gratuidad de los servicios de apoyo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues también a la Ley de Contratos del Sector Público también le preocupa un poco pues ese asesoramiento, que ya veremos como una modificación de la propia Ley de Factura Electrónica en el año 2015 pues incentivó el tema de la formación y de la asistencia a, pues, a los pequeños y medianos empresarios, que al fin de cuentas son los que más ayuda necesitan, ¿de acuerdo? Bien, así las cosas, la obligación de facturar electrónicamente, la Ley de Factura la impone a partir del 15 de enero del año 2015 a través de uno de los instrumentos que introduce, que es el punto de acceso, ¿no?, de entrada de la factura general electrónica, de la factura electrónica, que es en la plataforma estatal el sistema FACE, y en el formato Facture, un formato que está por adecuarse todavía, ¿eh? La Ley de Factura Electrónica se establecía que por orden se tendría que generar un formato y ese formato o esa orden todavía no se actualiza. Lo que se está haciendo es ir actualizando progresivamente el formato Facturae que ya existía anteriormente. Y a través de resoluciones se está adaptando. Actualmente existe el formato 3.2.2, es el formato que se está aplicando, pero incumpliendo, como digo, una propia normativa que decía la Ley de Factura Electrónica. Bien, digamos que por lo que se refiere a las ideas previas, puede valer, digamos, con este marco. Sobre el marco regulador, pues a ver, por ser relativamente breve, ¿cómo conectan la Ley de Procedimiento Administrativo Común con la Ley de Contratos del Sector Público? Bueno, pues esto es algo sobre lo que pues tanto Isabel Gallego como el propio Isaac pues han escrito muchísimo para concluir en que, bueno, pues la Ley de Procedimiento Administrativo Común podría aplicarse o se debería aplicar en la Ley de Contratos del Sector Público en aquellos donde justamente esta ley no recoja una regulación específica, y con relación a la mayor parte de los derechos de los interesados en las relaciones con la Administración por medios electrónicos, pues la verdad es que la propia regulación en disposiciones adicionales deja mucho que desear. Entonces, pues se tendría que aplicar de acuerdo allá donde la Ley de Contratos del Sector Público no contenga una regulación específica. La propia Junta Consultiva de Contratación del Estado, en un expediente del año 2018, pues vino a decir justamente eso, que solo resultan de aplicación la Ley de Procedimiento cuando la Ley de Contratos no se pronuncia al respecto. Por tanto, solo si hubiera una laguna. Pero ojo, a ver, habría que interpretar con prudencia la existencia de una laguna para no soslayar, ¿no?, la aplicación de unas disposiciones electrónicas a lo que no es sino una parte de la administración electrónica, que es la contratación electrónica. Bien.
¿Cómo juegan la Ley de Procedimiento Administrativo Común y la Ley de Impulso de la Factura Electrónica? Bien, pues en este caso juegan con el criterio de especialidad de la Ley de Factura Electrónica con relación a la Ley de Procedimiento. De modo que de existir alguna discrepancia, y ahora enseguida voy a hacer alusión a un ejemplo en donde sí que ha existido una discrepancia, prevalecería la Ley de Factura Electrónica por el criterio de la especialidad, ¿de acuerdo? Así lo vino a decir justamente un circular de la Intervención General de la Administración del Estado, en donde se le preguntó por el tema de una posible discordancia que había entre el artículo 4.1 de la Ley de Factura y el artículo 14.2 de la Ley de Procedimiento, es decir, sobre el ámbito subjetivo de aplicación de ambas normas. Todos sabemos que la Ley de Procedimiento Administrativo Común, en el artículo 14.2, establece cuáles son los sujetos que, en todo caso, están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración. Y uno de esos sujetos pues, son las personas jurídicas, sin distinción de nada, o las uniones sin personalidad jurídica, sin ninguna otra apreciación. ¿Qué hace la Ley de Factura Electrónica? Bien, pues cuando habla de los proveedores que están obligados a facturar electrónicamente, hace alusión a las personas jurídicas y entidades sin personalidad que carezcan de nacionalidad española. Entonces, claro, ahí se producía una aparente discordancia por el carácter más amplio de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Como digo, pues la Intervención General de la Administración del Estado resolvió por el criterio de la especialidad. Es cierto que algunos autores, como Almonacid Amelas, defienden que debería prevalecer la Ley de Procedimiento Administrativo Común, pues si la impronta electrónica es lo que se quiere imponer, pues en principio no queda demasiado lógico, no sería demasiado lógico esa limitación. Además, teniendo en cuenta que las leyes de procedimiento, pues claro, son posteriores a la ley de factura electrónica. Incluso el propio Almonacid Lamelas critica una exclusión que contiene la Ley de Factura Electrónica. La Ley de Factura Electrónica excluye de la obligación de presentar factura electrónica a aquellas que tengan un precio por debajo de los 5.000 euros. Pues incluso Almonacid viene a decir que eso podría incentivar los fraccionamientos ilegales de la factura. Bueno, yo creo que tampoco hay que ir a ese extremo. Pero es que incluso algún otro sector también dice que tendría que obligarse ya no solo a todas las personas jurídicas, sino incluso a las personas físicas. Pero bueno, también nuevamente hay que apelar a la prudencia. El extender con carácter obligatorio y generalizar con carácter obligatorio, sin ningún tipo de distinción a las personas físicas como obligación para facturar electrónicamente, puede también suponer una restricción de derechos. Ya otra cosa es que justificadamente no se pueda, pues reglamentariamente, mediante, como ya también habilita el artículo 14.3 de la propia Ley de Procedimiento Administrativo Común, por sus condiciones económicas o de otro tipo, ¿no? Se pueden a determinados colectivos de personas físicas obligar, pero con carácter general tampoco se comparte este punto de vista. Bien, esto por lo que se refiere a la relación de la Ley de Procedimiento Administrativo Común con la Ley de Factura Electrónica, y concluyo con el carácter básico. El carácter básico de en su mayor parte de preceptos de la Ley de Contratos del sector público, sobre todo en lo relativo a lo electrónico, ¿de acuerdo? Y luego también el propio carácter básico de la Ley de Factura Electrónica, ¿de acuerdo? Lo cual hace que se aplique a todas las administraciones. ¿Qué pasa también cuando, vamos a ver enseguida, existe un incumplimiento por parte de la Ley de Factura Electrónica a la hora de transponer una directiva comunitaria? Pues que Jimeno Feliu ha señalado que es posible, en virtud del efecto directo de la propia directiva, que pasado el incumplimiento o pasado el plazo para la transposición por parte del Estado, hayan de considerarse como bases a desarrollar en su caso por las comunidades autónomas los propios pronunciamientos de la directiva, ¿de acuerdo? De la directiva, como vamos a ver ahora, en materia de facturación en la contratación pública. Entonces, pues esto es importante tenerlo en cuenta, que ese carácter básico, cuando no hay una transposición, puede trasladarse tal vez a la normativa comunitaria simplemente por el efecto directo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y qué hace esta ley de la que tanto estoy hablando, verdad? La LIFE o la Ley de Impulso de la Factura Electrónica. Bien,
Pues es una ley que, como ya he dicho, se suscita o ya entra en juego como consecuencia del informe Cora, pero trae origen un poco más atrás, que no me voy a detener. Digamos que el tema de la impronta comunitaria al ritmo de directivas de la Unión Europea es la que marca la existencia de la facturación y de la facturación electrónica. Desde luego, el antes y el después lo marca la ley del año 2013, que, como ya hemos visto, su finalidad básica era la de agilizar los pagos a los proveedores. Bien, ¿y qué, digamos, qué establece fundamentalmente? Bien, pues la obligación a fecha 15 de enero del año 2015 de que algunos organismos, en concreto las administraciones públicas, deban aceptar facturas electrónicas y que ciertos proveedores deban presentar facturas electrónicas, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a su ámbito de aplicación, que esto es algo que suscita problemas, la ley de factura electrónica española se concreta en obliga a aceptar estas facturas a las administraciones públicas. A las administraciones públicas. Y a tal efecto se remite al concepto de administración pública, en su caso al 3.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del 11, que habrá que entender adaptado a la Ley de Contratos del Sector Público. Por tanto, al reducir su ámbito de aplicación a las administraciones públicas, está dejando fuera a las entidades públicas empresariales, a las empresas públicas, a las fundaciones públicas, etcétera, ¿vale? Esto por un lado. Y luego, a la hora de recoger qué proveedores deben presentar la factura electrónica, bueno, pues también el artículo 4.1 se refiere a ciertos sujetos, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, como decía antes, personas jurídicas y entidades sin personalidad que carezcan de nacionalidad española, etcétera. Y una exclusión interesante es que, como excepción a la obligación, como he mencionado antes, pues todas aquellas facturas cuyo importe sea de menos de 5.000 euros y aquellas que se emitan por los proveedores a los servicios en el exterior de las administraciones, pues no va a haber esta obligación de que se emitan, de que se presenten electrónicamente. En uno por razón de la cantidad, digamos, en el otro caso, pues hasta que esos servicios pues tengan garantías de poder disponer de los diferentes medios, ¿de acuerdo? Entonces, eso es como regla general lo que se plantea con relación al ámbito de aplicación, ¿vale? ¿Qué características o qué actuaciones implanta esta ley? Bien, pues la obligación de presentar en un registro administrativo todas las facturas que se expidan por los proveedores a cualquier administración, en el seno de cualquier relación, ¿de acuerdo? Contractual o no, cualquier relación de un proveedor con una administración se tiene que presentar esa factura en el registro administrativo. Pensemos también a la hora de justificar una subvención, por ejemplo, no solo en un procedimiento de contratación pública. Pues a la hora de presentar una factura electrónica, obligatoriamente en un registro administrativo. Además, también pues, hay un impulso no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Ciertas entidades también que tienen, digamos, importancia en la actividad económica, pues también van a venir obligadas a recibir esas facturas. También crea los puntos generales de entrada, es decir, toda factura pues, se tiene que llevar a cabo, se tiene que presentar a través de esas puertas de entrada que, bueno, el que conocemos todos, que es el estatal, el FACE, se creó pues, en el año 2014 y al cual están adheridos todas las comunidades autónomas, salvo el País Vasco, y bueno, pues prácticamente más de 8.000 entidades, ¿de acuerdo?, están adheridas al punto de general de entrada, sin perjuicio de que muchas comunidades autónomas también disponen de sus propios puntos de entrada, como enseguida veremos. Bien, también crea el registro contable de facturas, que se crea pues, en el año 2014, y luego también el procedimiento de tramitación y el fortalecimiento de los órganos de control interno. Bien. A partir de aquí, ¿qué hace la directiva? La directiva 55 del año 2014, bien, pues se fija como objetivo la interoperabilidad, ¿de acuerdo? La interoperabilidad, tanto como hemos visto en el tema de la semántica, como la interoperabilidad en la sintaxis. Y claro, como hay veces que hay muchos lenguajes, muchas sintaxis, también pone especial atención en ver cuáles van a ser las sintaxis
que van a ser más comunes, lógicamente, para garantizar ese enlace entre contenido y forma, ¿de acuerdo? Y a eso se destina la norma europea común de facturación electrónica, que anuncia la directiva y que se aprueba por la decisión del año 2017 de la Comisión, ¿de acuerdo? Efectivamente, esa decisión pues publica la norma 16.931, que está adaptada, como veis en la pantalla, hay una versión oficial en español publicada pues, hace poquito, una versión oficial. Pero claro, esa norma en principio, pues como digo, desde el momento en que no hay transposición, no se ha adecuado formalmente, no se ha adecuado formalmente en España, sin perjuicio de que hay una solución de emergencia adoptada por la Secretaría General, ¿de acuerdo?, de Administración Digital, que habilitó, digamos, ad hoc o de un modo práctico, que a partir del 18 de abril del 2019 se pudieran presentar en ese formato, junto con el formato factura, las diferentes las facturas electrónicas. De esa manera, pues, aunque con pinzas, se podría entender cumplida la directiva, ¿de acuerdo? O por lo menos la presentación para cualquier operador transfronterizo, es decir, más allá de España, cualquier Estado miembro pudiera presentar también las facturas electrónicas, ¿de acuerdo? Entonces, pues es importante también tener en cuenta esta posibilidad. Por otra parte, la directiva establece la obligación de que se tengan que presentar o haya que aceptar facturas por los poderes y entidades adjudicadoras y entidades adjudicadoras, repito, no solo poderes, no solo administración pública, como decía la ley de factura electrónica, sino que aquí ya se habla con carácter general de poder adjudicador y de entidades adjudicadoras, un primer roce también, siempre que sean el resultado de la ejecución de los contratos recogidos en las directivas 23, 24, 25 del 2018 y la directiva 2009/81. Bien, y siempre que se cumplan esos umbrales, ¿de acuerdo? Esos umbrales, bueno, pues con fecha 1 de enero del año 2020 fueron actualizados por una orden del año 2019, que serían esos, digamos, los umbrales, ¿de acuerdo? Bien, a partir de aquí, por ir un poquito concretando, ¿qué han hecho las comunidades autónomas? Bueno, pues he visto diferentes regulaciones, pero me centro solo en esas 4, ¿vale? Por una parte, pues en Cataluña, que tiene su propio portal punto de entrada, que es el e-FAT, la ley 29/2010 fue luego modificada en el año 2011 y establece que las entidades del sector público catalán promuevan o deben promover el uso de la factura electrónica como condición de ejecución de los contratos del sector público. Por tanto, algo importante también de cara a la promoción de la factura electrónica. Por cierto, que la mayor parte de regulaciones autonómicas aplican la norma de facturación electrónica no solo a administraciones stricto sensu, sino al resto del sector público también autonómico, ¿vale? Entonces, también es importante. ¿Qué dice Andalucía? Pues Andalucía, que también tiene su propio punto de entrada, pues en la orden del año 2015 también pues establece una regulación, ahí establece la exclusión también de la obligación de facturación electrónica de las facturas que tengan menos de 5.000 euros, pero además dice que aunque sean menos de 5.000 euros, sí que habrá obligación de presentarlas por parte de aquellos proveedores que antes hubieran presentado una factura electrónica en el punto general de entrada dirigida a la administración andaluza. Es decir, recoge la excepción de 5.000 euros, pero si tú antes, aun cuando la factura ya te has comunicado electrónicamente en ese punto de entrada, pues aunque sea inferior, también estarás obligado, ¿vale? Y luego también Andalucía pues incluye que los órganos de contratación indiquen en los pliegos de cláusulas administrativas particulares si usan la factura electrónica de modo obligatorio o facultativo. Bien, prescindo un poquito de la Comunidad Valenciana, más allá de decir que en ese caso excluye la obligación de factura electrónica para los 3.000 euros en vez de 5.000. Y luego, bueno, pues en Castilla-La Mancha la verdad es que la regulación es bastante ambiciosa, porque la orden de febrero del año 2015 establece la obligación, o sea, establece que los órganos de contratación deben establecer la facturación electrónica en los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas particulares, de modo que es obligatorio el uso de las facturas para todos los adjudicatarios. Entonces, esto me parece que es bastante ambicioso por parte de la regulación autonómica. Bien, sé que se ha cumplido el tiempo, por tanto, quiero decir, concluyo con ese estudio, un poquito que son datos, que solo, igual con la mera visión, nos vamos
a quedar con ellos. Y es que el informe SERES, que como he dicho, indica cuánto se ha usado la facturación electrónica por parte de las empresas, y el estudio del 19 con relación al 18, ese avance, pues establece que ha habido un aumento del 13,51, ¿de acuerdo? Y establece que ha habido un ahorro de más de 1.600 millones de euros, ¿de acuerdo? Equivalente, esto es peculiar, a 42 o a más de 442 años laborables, y un impacto medioambiental positivo cercano a la superficie del Parque del Retiro por el tema de los pinos o de los que no se talan. Bien, en cuanto a la emisión, bueno, pues este es un poquito el ranking de comunidades autónomas que más hacen, cuyas empresas más utilizan la factura electrónica: Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia y el País Vasco. En cuanto a recepción, Madrid, Cataluña, Andalucía, nuevamente Galicia y Comunidad Valenciana. Por sector de actividad, el mayor grado es el sector servicios, ¿vale? Y un minuto o menos para esta diapositiva, que me resulta cuando menos curiosa, un poco preparando la intervención. La mayor implantación o de las empresas que más han hecho uso de la facturación electrónica son las medianas empresas. Después estarían las pequeñas empresas. Después, en tercer lugar, las grandes, y en último lugar, las microempresas, que aunque están en último lugar, es cierto que están avanzando. Pero bueno, cuando menos me llama la atención que la mediana empresa, ¿verdad?, y después la pequeña sean las que más uso de la factura electrónica se esté haciendo. Efectivamente, es cierto que sale del año 2015, pues se introdujo una serie de avances que facilitaron tal vez este impulso de la factura electrónica, como un derecho, reconocía el derecho de los proveedores a ser informados de toda la tramitación de la factura electrónica, o a que si una administración no tenía su punto de entrada y no se hubiera adherido al estatal, bueno, pues que el proveedor entonces pudiera ir al estatal, que se encargaría un poco como depositario para que el proveedor pudiera cumplir su obligación. También se encargó que las diputaciones y cabildos pudieran asesorar o ayudar o prestar su colaboración a los municipios de menos de 20.000 habitantes. O en suma también el propio Real Decreto del año 2012 permite que se presenten por terceros que estén capacitados. Pues todas estas cuestiones juntas también pueden ser que impulsen el tema de la facturación electrónica. Desde luego hace falta la transposición ya para evitar estos complejos problemas que se han presentado. Muchas gracias y disculpad un poco la extensión. Muchas gracias, Juani, por tu excelente trabajo. Profesor Palomar, tienes la palabra. Buenos días, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, voy a intentar hacer alguna referencia, digamos, un poco en un plano más operativo de lo que acabo de oír y de lo que más o menos pues habíamos podido hablar hasta este momento, ¿no? No sé si la tecnología me va a dejar. Vale. Bueno, lo hago a pelo, porque veo que no me va a dejar. Bueno, fundamentalmente yo creo que mi planteamiento tenía los datos, luego si acaso subimos la presentación. Es que estoy en un ordenador que no admite usar pen y de ahí vienen mis problemas, ¿no? Y me acabo de acordar de que no permite. Pero bueno, yo creo que aquí podemos decir que la factura electrónica producía o se situaba en un triple plano, ¿no? En primer lugar, el plano que yo creo que en el que todos coincidimos, de la utilización de nuevas tecnologías en el ámbito de los procedimientos administrativos. Y yo creo que los datos que nos acaba de dar Juani demuestran que poco a poco se va produciendo una mejora de esa situación. Pero yo creo que había otros dos planos que son en estos momentos planos un poquito más complejos, ¿no? El primer plano era la lucha contra las operaciones y la morosidad. Claro, el principal problema de la utilización de las facturas electrónicas es que todo esto se objetiviza. Es decir, hay un registro que da unas fechas, hay un registro al que además y por separado le han colgado un servicio adicional, que es este informativo, del que yo no estuve nunca muy convencido,
pero tengo que reconocer que no le veo mayor dificultad. Pero es verdad que tiene un servicio informativo. Entonces, todo esto objetiviza la factura. Y la pregunta es, ¿y queremos objetivizarla o no? Y eso depende de un planteamiento muy sencillo, que es, ¿podemos pagar o no podemos pagar? Cuando, no sé, muchos de nosotros en la vida judicial nos hemos quedado, yo personalmente me quedé absolutamente sorprendido de descubrir que en mi juzgado durante mucho tiempo hubo cajones y cajones y cajones de facturas. Y claro, la pregunta es, bueno, vale, si hubiera habido factura electrónica, no podría haber habido facturas en los cajones. Y eso era verdad. Pero la pregunta, a su vez, es, ¿y si no hubiera habido facturas en los cajones, las hubiéramos tenido que pagar? Y la pregunta es, ¿y las hubiéramos podido pagar? Y en aquel momento, por ejemplo, el sistema, yo no, en fin, aunque tuve algún destino en Castilla-La Mancha, pero no llegué a ejercer formalmente, pero en Madrid, que sí he ejercido mucho, la pregunta del sistema sanitario, por ejemplo, era, pues no. Lo cual quiere decir que se utilizó el sistema de la factura en los cajones como un sistema de financiación. Y claro, eso lo rompe absolutamente la factura electrónica. Y si me admitís una expresión, yo diría, y estamos todos de acuerdo, porque una de las grandes dificultades con las que nos encontramos en la no objetividad de la factura electrónica es precisamente el déficit oculto que genera y, por tanto, el cómo incide en un planteamiento de gestión pública. Es decir, que estamos, vamos, yo personalmente creo que todo el mundo está de acuerdo. Ahora, subrayo una idea que yo creo que se puede dar en un foro universitario como este, que es, una cosa es la ortodoxia y otra cosa es la gestión. Y la gestión tiene la gran dificultad de que esta ortodoxia le asfixia económicamente, ¿no? Y que si esa es nuestra decisión, y parece que lo es, y que la ley de morosidad está así, pues no plantea ninguna pega. Pero en las transparencias que había preparado y que luego paso, hay algunos datos de morosidad. Entonces, claro, el gran problema es que nosotros hemos llegado al 2019 con una morosidad absolutamente rebajada. Y por tanto, si se me admite la idea, con la muy buen criterio de impulsemos más la factura porque somos capaces de pagar y porque vamos fenomenal. Desde el punto de vista de déficit, factura y tal. Sin embargo, los primeros datos que se han podido medir, y en concreto los de septiembre de 2020, en relación con el tiempo medio de las facturas, advierto que los está duplicando y que estamos ya de nuevo en ratios que desde luego disparan la ley de morosidad y que nos vuelven a meter en de especial dificultad. Hay mucha parte o mucho porcentaje ya superando los 120 días. Entonces, claro, en la misma medida en que este problema vuelva a plantearse, pues tendremos un elemento de discusión. Y por tanto, yo creo que ese es un segundo problema. Es decir, el primer problema, digamos, la operatividad de la factura, tal y como lo ha explicado Juani, es digamos, muy clara desde el punto de vista de la actuación electrónica de las administraciones públicas, especialmente en materia de contratación, y yo creo que eso es un punto clave, ¿no? Segundo, no estoy nada convencido de que si esto lo hacemos, si este mismo seminario lo hacemos dentro de 6 meses, la situación de la morosidad no nos vuelva a generar las facturas en los cajones. Pero añadiré una tercera idea, ¿no? Y es la ley de buen gobierno precisamente no está casada con la ley de factura. Entonces, ahí hay una gran dificultad, que es, bueno, ¿y qué pasa si yo vuelvo a guardar las facturas en los cajones? Y la respuesta es, desde el punto de vista del estatus de gestión, nada. Podemos decir, ¿hay responsabilidad contable? Yo no la he visto exigir. Yo no he visto ni un solo expediente de responsabilidad contable por guardarse las facturas en los cajones. No he visto ni uno.
No sé si los hay, pero yo desde luego no los he visto. Y por tanto, la pregunta o la idea que me gustaría transmitir es, hombre, esto de la morosidad, al margen de un componente económico, tiene un componente de gestión. Y ese componente de gestión pública y de responsabilidad pública por la gestión. Entonces, lo que yo personalmente no acabo de ver es por qué eludir el sistema, por decirlo de alguna forma, simplemente con no ponerlo en marcha, genera una obligación de carácter de enriquecimiento injusto y de carácter civil, por decirlo, recuerdo la vieja frase del Supremo que decía que detrás de una obligación administrativamente nula subyacía una obligación civilmente válida. Y claro, los administrativistas nos revolvíamos en la tumba, pero más allá de la... es cierto que ahora lo hemos traducido en enriquecimiento injusto y que las pagamos. Entonces la pregunta es, oiga, este esquema no deberíamos de haberlo transmitido a la relación de responsabilidad y por tanto vincular subjetivamente a quienes deben de recibir, pagar o responder, en su caso, por no haber utilizado, no haber permitido, no haber exigido, no haber impuesto el sistema de factura. Yo creo que ese es un elemento que hay que plantearse, porque desde luego hasta diciembre, con números tan buenos en morosidad y en tiempos medios, era el momento. Probablemente ahora es donde vamos a tener otra vez de nuevo las dificultades, pero era el momento. Y entonces la pregunta es, bueno, pues ya que esto forma parte de la normalidad, ¿por qué esa normalidad no la subjetivamos en el estatuto del alto cargo o en el estatuto del órgano de ejecución de un contrato público, etcétera? Y bueno, me parece que es un elemento tercero. Y luego, digamos, como tercer bloque, es cierto también que hay un ejemplo que bueno, está en las transparencias que luego remito, que es donde, por ejemplo, lo ha regulado Navarra. Claro, te vas a Navarra y en Navarra la regulación es puramente fiscal, pero es una regulación fiscal de efectos administrativos. Es decir, han entrado en la regulación puramente administrativa en el marco de una norma que yo creo que, al margen de que quieran decir que tiene un cierto carácter horizontal y que se proyecta sobre un conjunto de elementos horizontales, si somos sinceros, está hecha desde lo fiscal y pensada en clave de IVA, en clave de repercusión de impuestos. Por tanto, ahí hay un tercer elemento que es cómo ser capaces de disciplinar y de conectar la política de gestión de la contratación pública vía factura con el cumplimiento de obligaciones fiscales, especialmente del cumplimiento de los requisitos de facturación y del pago consecuente de los impuestos. Por tanto, yo creo que son tres bloques. De esos tres bloques, mi análisis me situaría un poco en decir, yo creo que en el régimen de las administraciones públicas sigue quedando mucho por hacer. Yo sigo pensando que hay una brecha digital que podemos decir, pero bueno, no lo hay en materia de contratación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el programa es gratuito y el Face, uno se lo puede descargar de forma gratuita y por tanto, vale, eso es cierto, pero yo que trabajo diariamente con los registros electrónicos de las administraciones públicas, eh, yo, en fin, no estoy en posición de decir que eso sea un éxito rotundo todavía, ¿no? Y que yo creo que nos falta un poco de camino y de avance, especialmente porque si nos movemos en el registro las cosas son relativamente fáciles, pero cuando damos un paso más son bastante complicadas. Por ejemplo, cuando conectas el registro electrónico con el registro de apoderamientos y por tanto de quién puede prestar. Y ahí lanzo una idea central, que en línea de lo que decía Juan, ¿no? Que es conecta la ley de procedimiento y la ley de factura o la ley de contratación. Tal. Bueno, pues hay algunos elementos, por ejemplo, de discusión. Yo me atrevería a decir que si a mí me preguntan qué es presentar una factura en un registro, diría que un acto de trámite. Pero claro, con la ley de procedimiento en la mano, cualquiera que realiza un acto de trámite se tiene que identificar. En el momento que se tiene que identificar y es una persona jurídica, entramos en el registro de apoderamiento. Y por tanto entramos ya en un bucle en el que la relación no es sencilla y por tanto tienes que dedicarle un cierto expertise a este procedimiento. Yo creo que en ese sentido, en el sentido del funcionamiento administrativo,
todo lo que hagamos es sin duda un futuro absolutamente cierto. Yo creo que en ese punto también, o en esa idea también, profundizo en el segundo grupo cuando hablamos de la morosidad en el seno de las administraciones públicas. Bueno, yo creo que no solamente hay un problema de morosidad, sino que la factura electrónica está contribuyendo seriamente a una ejecución ordenada. Y no solo con el contratista principal, sino también con los subcontratistas. La posibilidad de que los subcontratistas, cuya relación no, en fin, la ley se limita a decir, oiga, mire, esto se lo traslado a usted, es una relación entre ustedes, pero en el fondo estás hablando de una provisión de bienes y servicios en el ámbito público o de la facilitación de políticas públicas mediante instrumentos o elementos instrumentales. Yo creo que en ese punto se está produciendo una cierta organización. Yo, desde luego, aprecio una cierta organización, sobre todo en este sector de los proveedores que no son directamente contratistas. Y me parece que ahí se ha producido un cierto orden que yo creo que es, puestos a hacer un balance de lo que ha dicho Juan, y yo creo que es un balance positivo. Es decir, ese orden para la relación contractual es muy, muy, muy interesante. Y subrayo simplemente mi cierta preocupación cuando conectemos esto con la responsabilidad contable, de la que, insisto, yo creo que hay que evolucionar con el tiempo a que, digamos, no sea solamente un instrumento, sino que cuando tú estás tan convencido de que este instrumento es bueno para la morosidad, este instrumento es bueno para la relación con los ciudadanos, o con las empresas, o con quien quiera, cuando estás convencido de todo esto, el que lo elude tiene que tener consecuencias. Y yo creo que esa parte de la subjetivación no se da solo aquí, porque, por ejemplo, si recordáis, se da también en el fraccionamiento de contratos. Curiosamente, la ley de transparencia en la parte de buen gobierno económico no te dice nada por fraccionar contratos. Lo cual no tiene ningún sentido, porque dice, oiga, pero mire usted, si es que el fraccionamiento de contratos es una de las cosas que queremos evitar. De hecho, la ley de contratos dice, oiga, usted puede pensar o llegar a ver si esta actuación del órgano de administración está fraccionando contratos. Y dice, pero bueno, si solo puede ver un órgano de contratación, mucho más no debería haber, entre comillas, el que vigila el estatus del sistema. Yo creo que el dar el salto a la responsabilidad pública y a la responsabilidad por la gestión es un elemento que sin duda ayudaría a que las tres piezas estas, que son separadas, porque claro, la factura es horizontal, opera, y lo decía muy bien Juan hace un minuto, opera si usted quiere pedir una subvención, o si usted quiere, o sea, es decir, que opera solo eventualmente en contratos, aunque es cierto que los contratos son básicos. Luego, arriesgaré más, y acabo aquí, diciendo, no sé si estos esquemas no deberían también llevarse a algún tipo de actos intermedios. Estoy pensando en las certificaciones de obra, estoy pensando en las entregas parciales, bueno, que cuando tienen pago parcial pues no plantean mayores pegas, pero no sé si en esta labor de objetivar el cumplimiento del contrato y la ejecución del contrato, a la que Juan se ha referido antes y que me parece que es una parte muy central de la contratación administrativa, no permitiría también algún elemento. Sé que, por ejemplo, alguna empresa alguna empresa está intentando venderle a las administraciones públicas los nuevos programas estos que precisamente objetivan el libro de órdenes y las cuantificaciones que del libro de órdenes generan la certificación. Si a eso le añadimos, entre comillas, o si eso sería el preludio de la tercera fase, que es la factura, pues probablemente todo esto tendrá un cierto sentido mayor. Y bueno, pues insisto en dar las gracias a mi invitado y espero haber contribuido. Y tengo la presentación, Juani es testigo, la puedo mandar luego cuando esté en otro ordenador que permita utilizar PEN. Gracias. Muchas gracias a ti, querido Alberto. Es un placer escucharte. Me alegro mucho de tenerte con nosotros. Juani, abrimos un momento por si quieres replicar algo de lo que
ya comentado. Bueno, replicar o comentar un poco, ¿no? En ese sentido, bien. Digamos que yo tendría la cara y la cruz, más cara que cruz, porque los datos, como hemos visto, demuestran pues que cada vez más algo se está haciendo bien cuando desde tantos años, ¿no? Este impulso de la factura electrónica pues está teniendo esa buena acogida, pues incentivándolo como derecho, como asistencia a los proveedores y como ya hemos visto las propias empresas, las cifras que hemos visto, que reconozco que ese informe pues un poco de paz me produjo. Entonces, algo se está haciendo bien. Ahora bien, sin perjuicio de que no descuidemos esa obligación que tiene el Estado español de, ¿no? el legislador de adecuar esa directiva para evitar los posibles inconvenientes, más allá de que algunas comunidades han ido más allá y más allá de lo que es la propia norma del Estado y quitan ciertas dudas. Entonces, pues por comentar el tema de los subcontratistas, efectivamente, los subcontratistas forman una parte importante y también ya desde el año 18 la Junta Consultiva de Contratación del Estado pues estableció la plena aplicación también para ellos de la facturación electrónica en su relación con el contratista, ¿no? Como deriva del 216 también en conjunción también con la disposición adicional 32. Hubo ahí una consulta y se estableció también que eran proveedores iguales que los demás, ¿no? Ahora bien, por tanto, esos subcontratistas, siempre y cuando entren dentro del ámbito de aplicación de la ley de impulso de factura electrónica, dentro de esos proveedores obligados, están obligados también a presentar la factura electrónica frente a los contratistas, salvo por facturas de menos de 5.000 euros, como estamos viendo. Con esto también con lo de la brecha digital, efectivamente es importante. Brecha digital ya a veces no tanto desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista formativo. Desde el punto de vista formativo, que no es lo menos, ver cómo se usan las nuevas tecnologías, pues es algo importante. Y el tema de la brecha, bueno, pues se puede poner unos paños calientes, pero sin solventar el problema, con la actuación a través del tercero, de un tercero que efectivamente sea el que sustituye o el que hace la tramitación formal a los proveedores, a las empresas sobre todo que estén menos preparadas. Pero también es importante que la asistencia pues tiene que insistir y sobre todo también la formación. Y luego, bueno, volvíamos un poco a lo que se ha planteado en la intervención anterior. De poco sirven las normas si al final no se cumplen. Totalmente de acuerdo, Alberto. Efectivamente, el tema de la responsabilidad contable está ahí para cumplirse. Por tanto, a veces la inspiración de los sancionadores es para eso, un poco, ¿no? De cuando existe una obligación y no se cumple. Entonces, en ocasiones es la eficacia la que se tiene que llevar a cabo pues con consecuencias para el que no lleva a cabo ese cumplimiento, porque si no también se lanza un mensaje erróneo también y tal vez de contagio para que se siga incumpliendo también la responsabilidad. Así que, bueno, por mi parte, un poquito pues comentar estos aspectos y de nuevo, repito ese agradecimiento a Alberto por esa flexibilidad que me ha demostrado. Muy bien, pues abrimos un turno libre de preguntas, participación, para compartir reflexiones con cualquiera de los dos ponentes. Vais pidiendo la palabra a través de la herramienta que tiene la aplicación y os la damos. Mientras tanto, yo quería, a propósito de compartir una reflexión y luego una pregunta a ver cómo lo ve Juan o el propio Alberto. Yo creo que la cuestión de la factura electrónica se ha demostrado clarísimamente como un tema, un buen campo de pruebas, ¿no? A los efectos del proyecto de investigación que estamos llevando a cabo, porque han salido distintas cuestiones que ya se pusieron sobre la mesa ayer o en esta misma mañana. La relación entre el uso de los medios electrónicos y la transparencia. La cuestión, relativa a las previsiones de la ley, que son, probablemente en la mayor parte de los casos oportunas, y cómo se está incumpliendo flagrantemente en la práctica. Y esto es lo que te quería comentar, Juaní, las relaciones entre la normativa reguladora del procedimiento administrativo común y la normativa específica en materia de contratación pública, en materia de facturación electrónica y otras, ¿no? Desde esta perspectiva, tú has señalado uno de los ejemplos como choque, ¿no?, que se produce entre el artículo 14.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y la normativa de facturación electrónica desde la perspectiva de los sujetos obligados a presentarla, ¿no? Claro, estoy de formas de verlo. Hay como una aparente contradicción que supone necesariamente una colisión y por tanto hay que elegir entre una de las dos normas, ¿no? Y aquí aplicamos la regla que todos conocemos, regulación especial o regulación general, regulación especial, normativa anterior, normativa posterior, o, si fuera el caso, normativa básica, desarrollo de un externo en función que indica la competición. Yo creo que se puede interpretar de otra manera, y es lo que he intentado defender en no pocas ocasiones, no con mucho éxito, la verdad,
que es, claro, la ley de procedimiento administrativo, la ley 31 de 2015, regula el procedimiento administrativo común. Esto es el mínimo común denominador que se aplica en el ámbito de los procedimientos administrativos, tanto generales como sectoriales, ¿no? Y en este sentido, la normativa sectorial lo que puede hacer es contemplar especificidades, pero no excepcionar esos aspectos comunes. Sé que el Tribunal Constitucional va por otro lado y sé que ha considerado todo lo relativo al procedimiento como una competencia anexa a aquellos otros títulos más específicos que pueda tener la Administración General del Estado, como puede ser contratación pública, bases de la contratación pública. Pero en este caso concreto que tú mencionabas, Juani, quizás se podría hacer esta lectura. La Ley de Procedimiento Administrativo Común, en el artículo 14, está señalando que sujetos son obligados a relacionarse con la Administración electrónica desde la perspectiva general, pero esto no impide que, teniendo en cuenta las circunstancias específicas, una legislación sectorial, una ley sectorial pueda contemplar algo diferente. Lo hace la ley de contratos, que obliga también a personas físicas que tengan la condición de licitador a relacionarse electrónicamente, o la normativa de facturación, que prevé justo lo contrario, la exención de relacionarse electrónicamente, porque ha entendido que en función de las circunstancias del ámbito concreto, bueno, pues ha de ser así. Yo creo que en este caso no habría una incompatibilidad, no habría una colisión, sino que podríamos llevar a cabo este otro tipo de interpretación, de tal manera que la normativa sectorial está contemplando una especificidad y, por tanto, resulta de aplicación en el caso concreto. Y esto estaría permitido por la normativa reguladora del procedimiento común, ¿no? Perdonad por el rollo, pero es que siempre que sale el tema me emociona. Entonces, no sé qué piensa Juani o el propio Alberto. Tenéis la palabra. Bueno, en realidad para llegar a un resultado, al mismo resultado, es un modo distinto de verlo. Bien, yo ya sabes, Isaac, que cuando estuve estudiando justamente el tema hace algún tiempo, el tema de cómo la ley de procedimiento administrativo común tiene que ver o influye en la ley de contratos, soy también de esa opinión. Colisión o especificidad que no tanto como algo especial. Bien, lo importante también es un poco la conclusión y que en el caso de que existan estas posibles colisiones, o bueno, hemos dicho que no era colisión, pues estas diferencias, lo cierto es que el legislador tendría que ser claro. Tendría que ser claro pues para evitar estas disquisiciones que se producen y evitar también el tema de la interpretación. Fíjate que justo al hilo del artículo 14 y el 4 de la Ley de Facturación Electrónica, también se vino a decir por parte de la intervención que mencionaba anteriormente que justamente a la vez que se tramitaba la Ley de Procedimiento Administrativo Común, se tramitó una reforma de la Ley de Factura Electrónica, que fue la Ley Orgánica 6/2015. Y esa ley modificó un aspecto del artículo 4 de la Ley de Facturación Electrónica, que era incorporar el derecho del proveedor a la asistencia. Entonces, dice la intervención, si la ley de procedimiento hubiera querido cambiar algo, habría tenido esa oportunidad también para, igual que modificó el artículo 4 y añadió ese párrafo, haber cambiado algo del artículo 4 porque chirriaba o era distinto de la ley de procedimiento administrativo común. Y si no lo hizo, era porque efectivamente es una ley que se tenía que interpretar de esa manera. Como especificidad, bien, me parece una interpretación también que es perfectamente, ¿sabes? Que es perfectamente aceptable también y posiblemente a lo mejor no en este caso no conduce a una conclusión distinta, pero a lo mejor en algún otro sí. Esa matización de diferenciar entre lo especial y esta especificidad, que es un poco de matiz, pero salva un poco ese roce. Alberto, no sé si quieres comentar algo al respecto. No, yo estoy de acuerdo en que no sé muy bien cuál es el encaje, pero estoy muy de acuerdo en el efecto, ¿no? O sea, no sé si el encaje entre las dos normas, que siempre ha venido a palos, entre comillas, porque si recordáis siempre, bueno, yo siempre he dicho una anécdota que se llegaron a aprobar en algún momento con 10 días de diferencia en dos comisiones diferentes y decían lo contrario, en la famosa adicional 15, aquella, o 16, no me acuerdo cuál era, ¿no? Y estaban aprobándose a la vez, en el mismo Parlamento y en la misma sala casi. Entonces, no sé muy bien cuál se encajará. Yo sí creo en el principio de especialidad y sobre todo entiendo que el procedimiento común marque unas reglas comunes no evita que haya unas normas sectoriales que en un momento determinado tengan un requerimiento diferente. Y el requerimiento diferente puede ser la factura o podría ser, no sé, la utilización del DNI, yo qué sé, ¿no? O sea, es decir, yo creo que si tú lo precisas para tus usos, y yo creo que aquí la factura sí en estos momentos encaja bien en los usos que queremos de normalidad, de contratación, con seguimiento y control del dinero público, a mí me parece que encaja bien.
me parece que, bueno, podemos buscarle una vuelta a otra, pero me parece que el efecto es correcto. Muy bien, muchas gracias a ambos. No sé si alguien más de los intervinientes quieren realizar algún comentario, de los participantes quiero decir, alguna intervención. Pues si no es así, muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias, Alberto, por vuestras excelentes intervenciones. Yo creo que han sido muy útiles y bueno, han demostrado el acierto también de optar por este tema.